Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. En este video yo quiero hablar de un tema que es bastante delicado, pero es bastante importante, ¿no? Quiero hablar acerca del aborto. Es algo que he sentido en mi corazón en este último tiempo, la importancia y la urgencia de comentar sobre este tema, ¿no? Especialmente en este video quiero dirigirme a quienes compartimos principios cristianos, a quienes compartimos que la Biblia es palabra de Dios y es nuestra guía y autoridad, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces nuestra posición o nuestro punto de vista sobre este tema? Comencemos un poquito definiendo, ¿no? ¿A qué nos referimos con aborto? El aborto sabemos que es la interrupción o la terminación del embarazo, ¿no? Sé que hay también este debate, hay muchas personas a quienes no les gusta definirlo como interrupción, porque interrupción se puede llevar a pensar que es algo que se interrumpe en un momento y después se puede continuar. Por eso no usan este término interrupción, sino más bien definirlo el aborto como lo que es una terminación definitiva del embarazo en cualquiera de sus etapas. Ahora, el aborto sabemos que puede ser por causas naturales, no intencionales, no planificadas, pero también el aborto puede ser intencional, ¿no? El aborto provocado, y es precisamente a este tipo de aborto al que nos vamos a referir en este video. Ahora, durante la historia de la humanidad, un poquito para recorrer la historia, este ha sido un tema de debate, sí ha sido un tema de debate, incluso en filósofos tan antiguos como Platón, Aristóteles. Se sabe que Platón y Aristóteles también en algún tiempo apoyaban la práctica del aborto como un método de control de la natalidad, ¿no? Para evitar la sobrepoblación. Se sabe que Aristóteles posteriormente modificó su punto de vista sobre este tema, especialmente cuando él desarrolló más su filosofía de la ley natural. Ahí ya no estuvo de acuerdo con estas prácticas. También hablemos un poco del famoso juramento hipocrático, ¿no? de este pensador también que se le considera como el padre de la medicina, en donde se habla también de impulsar un tratamiento integral de toda mujer embarazada para que el feto se desarrolle normalmente, ¿no? Eso por esa área. Ahora, si nos vamos un poco al pensamiento judeo-cristiano, sabemos que dentro de la tradición judía y cristiana también siempre se consideró al aborto como algo contrario a la voluntad de Dios. Si bien es cierto, en la Biblia no vamos a encontrar textos específicamente en donde se prohíba, se diga no abortar o algo así, no hay. Sin embargo, aunque ya vamos a hablar más profundamente de lo que sí dice la Biblia al respecto, pero sin embargo hay escritos extrabíblicos de judíos, por ejemplo en los Midrashim, en donde sí se dice explícitamente la prohibición del aborto. De igual manera hay escritos extrabíblicos cristianos donde también se prohíbe esta práctica, especialmente se me viene a la mente Agustín de Hipona, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la cultura romana, en cambio, ¿no? Para el Imperio Romano, hasta antes del siglo II después de Cristo, sí se permitía el aborto. Pero, ojo, incluso en la cultura romana se permitía a veces el infanticidio, el poder matar a los niños. Entonces, no era tanto decir, no se consideraba al feto como un niño, sino más bien ya era por otras razones, ¿no? Que se permitía eso en el Imperio Romano. Ahora, con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, la legislación obviamente cambió y poco a poco también en el Imperio Romano se prohibió el aborto. También dentro de la tradición cristiana que se fue desarrollando con el desarrollo de la ley, el derecho canónico en la iglesia, también se deja explícitamente escrito que se prohíbe esta práctica del aborto
cómo se fue desarrollando esto, especialmente desde tiempos del Papa Gregorio Magno en el siglo VII. Ya se deja este derecho canónico escrito que sabemos que la Iglesia Católica hasta hoy eso tiene su autoridad, y por eso la Iglesia Católica también es obviamente contraria al aborto, ¿no? Entonces esto solamente para hacer un pequeño recorrido de cómo se ha visto este tema en la historia, y como ya he mencionado, dentro de la tradición judeocristiana nunca se estuvo de acuerdo con este tipo de prácticas. Ahora, ¿qué sucede en la época moderna entonces, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el 22 de enero de 1973, es la fecha en donde en Estados Unidos se aprueba ya el aborto bajo ciertas circunstancias, ¿no? En ese tiempo se dividía el periodo de embarazo en tres, ¿no? De 3 meses cada uno, de 3 trimestres. Y en el primer trimestre, en este primer periodo, se permite el aborto por consentimiento de la madre y del médico tratante. Posteriormente, los 2 segundos trimestres ya el proceso es un poco más complicado, pero se puede llegar a permitir esto con una autorización del Estado por medio de un juez, ¿no? Entonces, es a partir de este tiempo donde en diferentes países se han ido creando leyes al respecto, ¿no? Que de alguna forma o despenalizan o aprueban el aborto, ¿no? Sabemos que hace poco tiempo atrás, aquí en Latinoamérica, en Argentina, se dio esto, ¿no? En el mes de diciembre, ¿no? del 2020. Entonces vemos cómo poco a poco en diferentes países se ha ido creando este tipo de leyes. Ahora, ¿por qué se da esto, no? Quiero mencionar algo. Toda legislación de todos los países, por lo menos que yo sepa, alguien me puede corregir si estoy equivocado, pero en todas partes se prohíbe el asesinato de un ser humano inocente. Asesinar a un ser humano inocente, por lo menos aquí en Occidente, o las legislaciones que yo conozco, nunca van a permitirlo, ¿no? Es decir, en ningún país, si un niño está enfermo o es pobre o se sabe que va a enfrentar sufrimiento en su vida, en ningún país se va a permitir que los padres asesinen a ese niño si ya ha nacido, ¿no? Eso digo, me corrigen si es que hay algún país donde esto se permita, pero si ya hablamos de un niño que ha nacido un día después ya de haber nacido o inmediatamente salió del vientre de la madre, en ninguna parte se va a justificar el asesinato de ese niño por causas de sufrimiento o de enfermedad o de que no va a tener la famosa vida digna que a veces se comenta. En ningún país se va a permitir eso. Entonces, si esto es así, si una vez de que el niño nace, el debate acerca del sufrimiento ya no es relevante, ¿no? Eso digo, apenas el niño salió del vientre de la madre, todo el tema del sufrimiento y de la vida digna ya no es relevante, ya no se va a permitir bajo ninguna causa el asesinato de un niño inocente. Entonces, el debate no es en torno del sufrimiento. La base del debate no es el sufrimiento. El problema es que hoy muchas veces se pone como la base del debate el sufrimiento ya sea de la mujer que quedó embarazada por una violación, qué sé yo. A veces en estos debates se ponen los casos más extremos para tratar de hacer una regla general. Pero en fin, el debate suele girar en torno a eso, en torno a que el niño va a sufrir o está enfermo o todo eso. Pero vemos que todo ese debate en realidad no es relevante, porque si es que el niño ya estuviera fuera, ya no es relevante, ya no se va a permitir. Entonces, la base del debate no es el sufrimiento en este caso, la base del debate es si el feto o el embrión es un ser humano inocente. Esa es la base el centro del debate, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es el criterio que nos ayuda a nosotros decidir si el embrión o el feto es un ser humano inocente, es un ser humano? Y ante esto, obviamente, la biología tiene mucho que decir, y ahí
ustedes pueden investigar todo lo que la biología puede aportar a este tema. Desde el momento de la concepción se sabe que el ser ahí tiene un ADN diferente, ¿no? Entonces, desde el momento mismo de la concepción ya este embrión ya no es parte, ya no es un órgano más de la madre, ¿no? Como muchas veces el debate también se centra en eso, en que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo, pero ahí viene la situación. En ese momento el embrión ya no es parte del cuerpo de la madre, es un ser totalmente independiente, tiene un ADN independiente. Eh, Incluso puede llegar a tener un tipo de sangre diferente. Tiene un latido del corazón a ritmo diferente que el de la madre. Entonces la biología tiene mucho para aportar en ese punto. Sin embargo, aún así la biología no es la única tampoco que puede dar su opinión al respecto. No es la dueña de la verdad en este caso. También hay otras ramas como la filosofía mismo que nos enseña qué es un ser humano, ¿no? La biología no tiene mucho que aportar sobre qué es un ser humano. Tal vez lo que es vida, sí, vida humana, sí, pero un ser humano, no, pero la filosofía sí, la psicología también tiene mucho que aportar. Y en nuestro caso específicamente como cristianos, deberíamos preguntarnos qué es lo que la Biblia enseña sobre el origen de la vida, sobre si el embrión es o no es un ser humano con los mismos derechos. Entonces, desde nuestra perspectiva como cristianos deberíamos preguntarnos eso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice sobre la vida en el vientre de la mujer? Entonces, eso quiero que hablemos un poquito, ¿no? La Biblia y el aborto. Como había mencionado, este es un video específicamente para quienes compartimos principios en base a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia prohíbe el asesinato de un ser humano inocente. Esto sí lo sabemos y no creo que tenga que referirme a todos los textos que hablen de no matar, de no no derramar sangre inocente, etc. O sea, en la Biblia sabemos que un principio claro es no matar a un ser humano inocente. Entonces nuevamente viene la pregunta, ¿el feto o el embrión es un ser humano inocente? La Biblia nos muestra que Dios ya tiene una relación con un ser humano desde antes de nacer, ¿no? Y hay muchos textos, quiero leer algunos. Jeremías 1:5, por ejemplo, dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. De alguna forma vemos como Dios ya tiene un propósito, tiene un plan, tiene una relación con Jeremías de aquí antes de nacer, mientras estaba en el vientre de la madre. Otro texto muy importante al respecto, el Salmo 139, los versículos del 13 al 16, dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Y el versículo 16 dice algo interesante: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Esta traducción es muy interesante porque dice: tus ojos vieron mi embrión. En la palabra, en el idioma hebreo es una palabra golem, que puede traducirse como una envoltura o una masa deforme. Entonces la mejor traducción en este caso sería el embrión, ¿no? Entonces por eso me gusta esa traducción, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Que dentro del vientre de la madre Dios ya lo estaba formando, Dios tenía un propósito, Dios ya tenía una relación de alguna forma aquí con el salmista, ¿no? Otro texto, Isaías 49:1 dice: escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Dios teniendo ya una relación con alguien. Podemos recordar también este pasaje
en el Evangelio, cuando María, que está encinta, va a visitar a su parienta Isabel, ¿no? Y ella dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? En Lucas 1, 43 y 44, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos? La criatura saltó de gozo en mi vientre. Juan el Bautista saltando de gozo al escuchar la voz de María. Entonces, vemos aquí un ser humano en el vientre, incluso saltando de alegría, ¿no? Y así podemos mencionar muchos más textos. El relato de Jacob y Esaú en Génesis, de estos dos hermanos gemelos peleando en el vientre de su madre, ¿no? Y vemos cómo Dios de alguna forma ya tenía un propósito en la vida de ellos, ¿no? Y se manifiesta aún desde que estaban en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, y así habría muchos otros textos que podríamos mencionar, pero lo que aquí podemos ver ya es el valor de la vida humana para Dios desde el vientre de la madre. Entonces, al principal, este principio es muy importante en la Biblia, el principio de la vida creada por Dios, creada a imagen y semejanza de Dios. Desde el momento mismo de la concepción, para Dios ya está ahí un ser humano formándose y desarrollándose. Y ojo que muchas veces se pone un argumento de que el embrión no es un ser humano, está desarrollándose, sí, pero esto también de alguna forma es una falacia, porque a la final en toda nuestra vida nosotros estamos en un proceso de desarrollo y no terminamos de cambiar. Entonces el desarrollo humano comienza con la concepción. Desde ahí ya es un ser humano. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver en la Biblia que el principio de defender la vida desde la concepción está claro. Ahora, lo que quiero mencionar hoy es que sí hay un desafío para la iglesia cristiana, hay un desafío y que no es fácil de afrontarlo, ¿no? No es un tema muy fácil a la final todo esto, ¿no? Tal vez los principios sí descubrimos que están ahí, pero sabemos que muchas cosas al vivirlas nos presentan desafíos en lo ético, en lo espiritual. Y esto especialmente nos presenta el desafío del sufrimiento. Como había mencionado, el sufrimiento no debe ser la base del argumento en cuanto a decidir si se aborta o no se aborta, pero sí es el desafío que tenemos que enfrentar y que tenemos que tratar el tema del sufrimiento, ¿no? De tantas personas, tantas mujeres, tantos niños que enfrentan sufrimiento por embarazos no deseados de cualquier índole. Entonces el desafío para la iglesia puede ser en este caso cómo podemos juzgar a alguien que haya abortado si nosotros no hemos hecho nada para ayudar en esta situación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a las víctimas de violación? Es un desafío. ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a tanta madre soltera? ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a tantos niños sin hogar, en condiciones de extrema pobreza? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos en esos casos? ¿De qué manera estamos aportando en eso o solamente estamos juzgando, ¿no? Pero ojo aquí, aunque como iglesia, aunque como cristianos hayamos cumplido o no hayamos cumplido con nuestro deber, eso no le quita el valor moral al acto, ¿no? Entonces, no se trata de eso, pero sí es un desafío para nosotros el preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para aportar en estas áreas al sufrimiento de estas personas, ¿no? Y el mismo desafío plantearía yo no solamente para quienes somos cristianos, sino para todo grupo o para toda persona que se considere pro vida en este tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para ayudar? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas por las cuales podemos poner nuestro esfuerzo, nuestros recursos y levantar nuestra voz y hacer algo
incluso todos los grupos que están a favor del aborto y están poniendo todos sus argumentos en pro en base al sufrimiento. La misma pregunta le hago yo, pero ¿qué están haciendo para disminuir eso, ¿no? ¿Por qué en lugar de hacer tantas protestas para que se legalice el aborto, no estamos haciendo protestas para que de pronto la ley haga más fácil la adopción, por ejemplo? Porque eso sí es un problema, es serio. Yo muchas veces, a veces cuando he debatido estos temas han dicho, pero ¿cómo se puede poner la adopción como una opción si el Estado o las leyes hacen tan difícil este tema de la adopción? Y eso es verdad, hay que reconocerlo. Con mi esposa hemos enfrentado situaciones difíciles. Hace algunos años atrás nosotros pensábamos que para nosotros iba a ser imposible tener un hijo y averiguamos un poco sobre estos temas y sabemos que las leyes son muy, muy complicadas, pero es ahí donde nosotros también podemos hacer algo y levantar nuestra voz para que el Estado promueva y facilite procesos de adopción, por ejemplo, ¿no? U otras opciones para tratamientos, qué sé yo, incluso, no sé, de asesoramiento psicológico o apoyo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas por las que nosotros podemos levantar eh, nuestra voz y podemos hacer algo, ¿no? De parte y parte. Entonces, eso, queridos amigos, queridos hermanos que están mirando este video, yo quiero decirles que si somos cristianos estamos llamados a vivir una ética que muchas veces va a ser contraria a la ética del mundo. Y el mundo va a hacer muchas cosas para tratar de cambiar nuestra forma de pensar, a veces para censurar nuestra forma de pensar. Yo no sé qué vaya a pasar con este video. Yo he escuchado muchas cosas acerca de la censura en YouTube, en redes sociales. En realidad yo no he tenido hasta ahora malas experiencias, a más de que unos 2 o 3 videos que he subido no me los monetizan, pero censurarme algún video todavía no ha pasado. No sé qué vaya a pasar con este video, pero no solo es cuestión de YouTube o redes sociales, sino en muchas partes se trata de censurar cuando a veces tenemos un sistema de ética que no está de acuerdo a veces a una ética comúnmente aceptada en el mundo. Entonces, estamos llamados a tener la ética de Jesús, la ética que Dios nos llama a tener, aunque las cosas se pongan complicadas, ¿no? A veces en el mundo hay sistemas de ética hedonista, ¿no? Es un poco hedonista. ¿A qué me refiero con el hedonismo? Es esta ética en donde todo lo que cause sufrimiento es malo y todo lo que anule el sufrimiento o cause placer, eso es bueno. Entonces, en base a eso se trata de hacer todos los argumentos, como ya mencionaba en el tema del aborto. Pero como ya mencioné, a la final, éticamente y biológicamente, bíblicamente, por todos lados, el tema en fondo no es el sufrimiento, sino si lo que está en el vientre es un ser humano inocente o no. Y hablamos sobre eso, ¿no? Muchas veces también los argumentos que se ponen cuando se debate estos temas es si el niño va a tener una vida digna o la vida digna de la madre que fue violada, qué sé yo. Ahí yo me preguntaba el otro día, ¿y qué es lo que define también qué es tener una vida digna? Conozco personas que experimentan enfermedades catastróficas, duras. En mi caso mismo, en nuestro caso con mi esposa, estamos afrontando situaciones muy, muy duras en lo que tiene que ver con salud. Sin embargo, eso no define si yo quiero o puedo tener una vida digna o no. Ni la pobreza, ni cualquier otro problema en realidad no define el tener una vida digna. Hay muchos otros factores que se puede hacer y se puede luchar para que las personas tengan una vida digna. Entonces, nosotros no somos quien para juzgar qué tal o cual ser antes de que nazca ya no va a tener una vida digna, entonces mejor sería asesinarlo. Esa no es la ética de Jesús, la ética que como cristianos tenemos que vivir. Pero sí, también como comenté, hay
el desafío también para la iglesia. Ahora, por último, yo no sé de todas las personas que tal vez estén viendo este video, tal vez haya mujeres que hayan enfrentado esta situación y hayan pasado por esto, ¿no? Yo quiero mencionar que esto ya, como comentamos, es algo que no está de acuerdo a los valores del reino de Dios, pero aún así hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, es que tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, de compasión, es decir, tenemos un Dios de siempre nuevas oportunidades. Siempre nuevas oportunidades, tenemos un Dios que es especialista en restaurar, en levantar, en cambiar vidas. Yo sé que hay algo muy, muy duro en todo esto que a veces no se menciona, que es el síndrome que se pueden experimentar muchas mujeres que han abortado, y tal vez es algo muy complicado que va a marcar su vida, que a veces no se menciona. Pero aún así tenemos un Dios que restaura cualquier situación, un Dios de nuevas oportunidades. O tal vez tú que estás viendo este video, tal vez te ha pasado por la mente hacer algo así. No, Dios tiene un plan diferente, un plan a favor de la vida, a favor de todo ser humano, y también Él puede cambiar las circunstancias que están viviendo. Busquen ayuda, hay personas que sinceramente se interesan y pueden apoyarles, ¿no? Entonces, si quieren seguir comentando, hablando sobre estos temas, cualquier comentario que sea obviamente con respeto y con argumentos, estaré tomando en cuenta aquí en los comentarios, ¿no? Si quieren tener alguna conversación un poco más directa en mi página web, pueden visitar mi página web, que es todoteos.com. Tengo un enlace para mi WhatsApp también, ¿no? También para mi correo electrónico, puede ser info@todoteos.com. Y sí, estaré siempre abierto también para apoyar en lo que se pueda. Bien, eso quería compartir con ustedes en este video. Gracias por mirar. Ayúdenme compartiendo también. Si piensan que puede ayudar a otras personas, compartan estos videos. Pueden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquier de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también, o como Todoteos, es el ministerio. Estoy también en Telegram estoy como Todoteos, tengo la página web todoteos.com. Desde ahí podemos estar siempre en contacto. Si quieren apoyar este ministerio también de alguna manera, pueden hacerlo. Yo agradecería muchísimo de cualquier forma que puedan hacerlo. Tengo mi cuenta en Patreon, tengo mi cuenta en PayPal. Pueden adquirir mis libros que están también disponibles en Amazon. De cualquier forma que quieran apoyar este ministerio, yo les agradezco mucho también. Les voy a dejar por aquí unas 2 tarjetitas con videos que también les pueden gustar. Les voy a dejar aquí el enlace para que se suscriban al canal. Si es primera vez que están por aquí y les gusta este contenido, pueden suscribirse. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.